Muchas gracias a Jean Patrick y gracias a todos por la invitación y por estar acá. Les prometo que no los voy a hablar de tecnología, eh, pero me voy a ir por un lado un poco más humano, porque me han pedido, si puedo compartir pantalla, ahí está, me han pedido que converse un poco, que comparta sobre cómo generamos acuerdos entre empresa, comunidad, que logren la viabilidad social de proyectos mineros. Ya me han presentado, muchas gracias. En general trabajo con compañías, empresas, gobiernos en Latinoamérica y en otras partes para lograr consensos y construir relaciones positivas. Algunas fotos de mi pasado, esto es antes de COVID. Las fotos con mascarilla ya no las muestro, pero para olvidarnos del COVID. Si hablamos de generar acuerdos entre empresa y comunidad que logren la viabilidad social de proyectos mineros, primero tenemos que entender que para que un proyecto minero sea bien recibido por una comunidad, la comunidad tiene que creer y sentir que estará mucho mejor de lo que estaba antes de que llegue el proyecto. Y el proyecto obviamente debe ser percibido como un buen vecino y contribuyente al desarrollo, y no debe ser visto como un riesgo a la tranquilidad o como generador de miedos, ni promotor de impactos negativos, irreparables por lo menos. Y para lograr esto es clave entender las múltiples perspectivas y diversos intereses que tienen las partes. ¿Qué hacemos para generar acuerdos empresas comunidad que logren viabilidad social de proyectos? Necesitamos mejorar nuestros procesos, nuestras interacciones o nuestra dinámica de interacción y mejorar nuestros paradigmas. ¿Por qué hablo de mejorar nuestros paradigmas? Porque en la Universidad de Harvard decimos que el resultado de tus negociaciones es producto de tu comportamiento, de tu manera de interactuar. Y tu comportamiento es producto de tu marco mental, o sea, de tu forma de pensar. La manera como definimos nuestros objetivos produce resultados. Y si nuestro paradigma genera actitudes y comportamientos, si tenemos un pensamiento del todo o nada, yo tengo la razón y tú estás equivocado, o nos metemos en juego de culpas, terminamos con una actitud y una dinámica confrontacional que produce ganadores y perdedores. Esto también produce emociones negativas y el deseo de revancha. El problema es que muchas veces la dinámica de interacción en las negociaciones para lograr acuerdos respecto a proyectos se enfocan con una dinámica transaccional y muy transaccional y confrontacional de posiciones. El tema es que esta dinámica confrontacional de posiciones no genera beneficios mutuos, de los que varios de los participantes han hablado más temprano. Y las soluciones muy transaccionales no generan relaciones de largo plazo. Entonces, ¿cuál será nuestro paradigma en la interacción para generar acuerdos empresa-comunidad para lograr la viabilidad de proyectos mineros? Tenemos dos posibilidades. Si veo la negociación como una batalla y veo al otro como mi enemigo, mi objetivo va a ser vencerlo. Yo gano, tú pierdes. Pero si veo la negociación como un ejercicio de colaboración y veo al otro como un posible aliado o colega para resolver problemas juntos, entonces será más probable que pensemos en generar valor y lograr estos beneficios mutuos. Así ambos ganamos. Y esta es una de mis citas favoritas, porque de nada sirve tener las metodologías, procesos, herramientas, estrategias precisas si tenemos el paradigma equivocado. Es decir, necesitamos procesos adecuados para integrar múltiples intereses y generar una dinámica diferente, pero motivados con o por un enfoque diferente. Y así poder convertir empresas y comunidades en aliados estratégicos para lograr mayor producción minera y prosperidad comunitaria. Es decir, si queremos ganar producción minera y queremos ganar prosperidad comunitaria, tenemos que tener una dinámica de interacción diferente. Y para tener una dinámica de interacción diferente, tenemos que tener un enfoque diferente. O sea, es decir, necesitamos un enfoque diferente para tener una dinámica diferente. Y si hablamos de un enfoque diferente, necesitamos pasar de pensar o de meternos en juego de culpas y nos apuntamos y dice, tú tienes la culpa, ¿por qué no pensamos en o nos vemos como solucionadores conjuntos de problemas? En lugar de pensar yo gano y tú pierdes, ¿por qué no pensamos en ganemos juntos? O de yo contra ti, ¿por qué no nos juntamos para juntos abordar los problemas, retos y desafíos? O sea, tenemos que dejar ese pensamiento del todo o nada, de esto es blanco o negro, yo tengo la razón y tú estás equivocado. Necesitamos un enfoque de beneficios mutuos para lograr consensos, viabilidad social de proyectos mineros, prosperidad comunitaria y desarrollo sostenible. O sea, sí es posible ganar más producción minera y ganar mayor prosperidad comunitaria,
Un modo diferente de pensar este enfoque de beneficios mutuos eh, o generar beneficios mutuos entre empresas y las personas que pueden temer o tener un temor de ser afectadas por un proyecto, no solamente es posible, pero es esencial para construir relaciones de confianza. Y este enfoque ayuda a comunidades, empresas, e incluso autoridades o gobiernos a generar beneficios mutuos utilizando principios y pasos para tomar acciones. ¿De qué principios hablamos? Tenemos que involucrar a las partes en la solución, es decir, buscar espacios significativamente participativos. O sea, juntos tenemos que resolver retos y desafíos. No es que yo voy a resolverle el problema al otro, sino que juntos tenemos que resolver los problemas. Tenemos que enfocarnos en intereses y necesidades más allá de posiciones, demandas o exigencias, y tenemos que crear opciones que generen ganancia mutua o beneficio mutuo, es decir, que satisfagan la mayor cantidad de intereses de las partes. Y obviamente tenemos que actuar de manera que genere confianza y fortalezca relaciones. Y yo siempre hablo de respeto con doble T. T de trato, de trátame de igual a igual, trátame como ser humano, no vengas con actitud arrogante, y transparencia. Dime la verdad, si dices que vas a hacer A, haz A. Si dices que no vas a hacer B, no hagas B. Entonces, respeto con doble T. Y si hablamos, cuando menciono que tenemos que enfocarnos en intereses y no en posiciones, las posiciones son demandas, exigencias, lo que uno dice, esto es lo que quiero, y responde a la pregunta ¿qué? Los intereses son las necesidades, aspiraciones, preocupaciones, miedos, temores, todo lo que hace que tengamos una posición determinada, a favor o en contra de algo. Pero tenemos que tener más conversaciones más profundas para entender para qué dicen lo que dicen, cuál es realmente el propósito. Es el para qué de lo que uno dice que quiere. No les voy a contar la historia de la naranja, que todo el mundo la debe conocer, en que dos niños se pelean por una naranja y viene la mamá a cortar la naranja. El interés de los niños para uno era la pulpa de la naranja y para otro era la cáscara de la naranja. Pero les voy a hablar de una experiencia muy rápida. Después de más de 10 años de conflicto entre una comunidad shuar en el Ecuador, que había vendido sus propiedades, sus terrenos, un pedazo de varios predios, a una empresa minera canadiense para hacer exploración. Después de varios años, la comunidad dice, este es mi territorio, esta es mi propiedad, devuélveme mi propiedad. Es mi propiedad, yo no supe, si supe, me pagaron, no me pagaron. Argumentos infinitos, pero decían, este es mi territorio, mi propiedad. Mientras que la empresa decía, un momentito, este es mi propiedad, este es mi territorio porque yo lo he comprado. Y esto es un asset, un activo con lo que yo puedo levantar dinero, conseguir dinero en las bolsas de valores, etcétera. Después de varias conversaciones y entender los intereses y que motivaban a las partes ante esta situación, entendimos que el interés de la comunidad era, deseaban ser reconocidos en su identidad shuar. No es como que una propiedad es algo que compro y vendo. Un shuar, una población originaria, indígena, no es Shuar, no tiene la identidad que tiene, si no tiene propiedad. También les interesaba el respeto a su territorio ancestral y obviamente también querían desarrollo local. Mientras que la empresa buscaba hacer exploración minera, es decir, quería conocer el valor del subsuelo, cuál es el valor económico y mineral del subsuelo. Luego de varias conversaciones, luego de un año de trabajo, se llegó a un acuerdo en el que se está haciendo actualmente un estudio conjunto del subsuelo, algo que en Ecuador están llamando minería o exploración participativa, y esto también terminó con beneficios para la comunidad. Entonces, ¿cómo hacemos para generar estos acuerdos entre empresa y comunidad con un enfoque de beneficios mutuos? Primero tenemos que movernos de posiciones a intereses, hablar de nuestros intereses y prioridades. ¿Cómo hacemos esto? Preguntando para qué. ¿Para qué queremos lo que decimos que queremos? Luego que hemos entendido estas necesidades, intereses, hay que convertir esto en opciones creativas de beneficio mutuo. En la interacción es, ok, si estos son tus intereses y estos son los míos, ¿qué pasaría si hacemos esto o el otro? Y luego tenemos varias opciones
que podrían satisfacer estos diversos intereses, podemos seleccionar cuál de estas es mejor y pensar en criterios objetivos, más allá de porque tú quieres o porque yo quiero, ¿por qué es esto justo? ¿Cómo podemos convencer a nuestras bases, a nuestras organizaciones, a nuestras empresas y a nuestros gobiernos que esto es justo? ¿Qué criterio objetivo de legitimidad, más allá de una disputa de voluntades, eh, que nos hace sentir que esta opción es justa y que al final de la negociación no sintamos que se han aprovechado de nosotros? Y también tenemos que pensar por anticipado cuáles son los desafíos en la implementación de los acuerdos. Es decir, qué podría fallar y qué hacemos para abordar retos y desafíos en el futuro. El ejemplo de Quellaveco con su comité de monitoreo y seguimiento del cumplimiento de acuerdo en Quellaveco, en Moquegua, en Perú, es un ejemplo de cómo podemos hacer para asegurarnos que los acuerdos se cumplan en la realidad. El primer gran desafío para generar estos acuerdos empresa-comunidad con beneficios mutuos es movernos de posiciones a intereses. Pero no solo los míos, también tenemos que entender los intereses de la otra parte. Esto no es filantropía, esto no es qué buena gente que eres, es importante porque nos conviene que el otro esté satisfecho con el acuerdo, porque si no, no lo va a cumplir, va a buscar revancha. Y en el mundo de la minería sabemos que los acuerdos importantes se implementan en el tiempo, entonces no son prestaciones recíprocas instantáneas como suelen decir los abogados. Pero estos intereses y este paradigma que genera una actitud, también es importante pensar en los intereses psicológicos o emocionales, porque para generar las condiciones adecuadas para lograr estos acuerdos, empresa-comunidad, necesitamos conectar con el otro como ser humano. Y todos tenemos la necesidad de ser entendidos, apreciados, respetados. Y también tenemos un sentido de pertenencia o de afiliación. O sea, las personas no se quieren sentir excluidas. Y también tenemos un sentido de autonomía, o la libertad de que no se nos impongan cosas. Si se van a tomar decisiones que nos van a impactar, involúcrame en el proceso. Como hablábamos de uno de los principios de beneficios mutuos, es resolvamos retos y desafíos de manera conjunta. Si hablamos de procesos, este nuevo paradigma, este nuevo enfoque que termina en una actitud utilizando un marco estratégico para el proceso de diálogo, de consenso que hicimos, que facilitó este acuerdo en Ecuador, para el proyecto Guarinza, se utilizó un proceso de construcción de consenso que se inició con una evaluación de actores e intereses. Es decir, se hizo un esfuerzo de 3 meses de conocer cuáles eran los intereses, necesidades y aspiraciones tanto de la comunidad como del gobierno y como de la empresa canadiense. Entonces, esto terminó, como les mencioné, en un proceso actual de exploración minera conjunta. Esto se inició conversando con los actores. La empresa también tuvo la oportunidad de presentarse institucionalmente para explicar cómo trabajaba la empresa, cuáles eran los intereses de la empresa, conocer cuáles eran las reacciones de la comunidad, etc. Y en mayo del 2018 iniciamos un proceso formal de diálogo. Se hizo una hoja de ruta en el que se abordaron retos y desafíos de manera conjunta. Se involucró también al gobierno, la comunidad y la empresa. Estaban cerca de llegar a acuerdos y querían compartir su experiencia con el gobierno ecuatoriano y decirles, oye, sí podemos trabajar juntos, sí podemos lograr acuerdos de mutuo beneficio. En este proceso complejo, la empresa se dio cuenta que la verdad no le interesaba la propiedad de la superficie del terreno, porque le interesaba explorar el subsuelo. Entonces dijo, ¿de qué me sirve tener la propiedad de la superficie si no puedo hacer estudio del subsuelo? Así que decidió hacerle una donación o devolverle estos territorios ancestrales a la comunidad. Luego esto también se percibió como estamos sanando relaciones desde la perspectiva de las comunidades y esto fue sin condicionamiento alguno, fue un leap of faith, fue un salto de fe de la empresa. Vamos a sanar relaciones y vamos a tener la oportunidad de conversar más sobre lo que queremos hacer y qué podemos hacer para crecer juntos o beneficiarnos juntos. Y así en enero del 2019 se llegó a este acuerdo que les había mencionado. Esto tiene una publicación que se llama Modelo de Guarinza. Si me quieren mandar un mensaje, un correo, un WhatsApp, les puedo mandar esa publicación por escrito. Este proceso evidencia la viabilidad social de un proyecto,
porque años más tarde, en una rueda de prensa, esta organización, Pueblo Shararauta, que reúne, que es como una confederación, una federación que reúne a varios centros Shuar o varias comunidades, denuncian que la empresa estaba manipulando a estas dos comunidades, la comunidad de Warins y la comunidad de Yavi. Y la comunidad salieron con, con una publicación diciendo, exigimos que estas dos organizaciones, Amazon Watch y Mining Watch, se abstengan de seguir usando nuestros nombres porque sus supuestas luchas son las que están causando tensión y conflicto. Y exigimos que las ONGs no hablen por nosotros. Y alertamos que están siendo vulnerados en sus derechos constitucionales. Y decían, esto es ejemplo del ejercicio del derecho a la libre autodeterminación o autonomía de los pueblos indígenas. Esto recogido en convenios internacionales, etc. A julio del año pasado ya se tienen más de 100.000 metros de perforación logrados en exploración conjunta de la mano empresa y comunidad. Y esto, si decimos que para generar acuerdos empresa-comunidad que logren viabilidad social, necesitamos procesos adecuados. Para el caso de Guarinza, usamos este proceso de construcción de consenso con un enfoque de beneficios mutuos. No solo desde la etapa inicial del proceso, sino resolver, sanar relaciones y empezar a construir confianza en una relación. No voy a eh, usar mucho tiempo para explicarles este proceso, pero el proceso de consenso se inicia con un proceso de evaluación de actores, intereses y situación para entender las perspectivas de ambos. Luego, con esta información de los intereses y posibilidades que hay, se diseña un proceso de diálogo, de negociación multiactor, y antes de empezar a negociar o dialogar, tenemos que identificar qué información tenemos, qué información necesitamos y qué información es importante tener para tomar decisiones informadas. Entonces se hace un proceso de búsqueda conjunta de información. En este caso, la comunidad y la empresa fueron juntos a hablar con el gobierno ecuatoriano para preguntar o recoger información que les era importante para tomar decisiones en este proceso. Y luego que tenemos información que necesitamos para tomar decisiones, nos involucramos en un proceso de negociación multiactor o diálogo multiactor con este enfoque de beneficios mutuos. No es yo contra ti, es cómo hacemos juntos para crecer juntos o desarrollar. Y luego que logramos los acuerdos, tenemos que definir cuál es la mejor manera de implementarlos y cómo evitamos que percepciones o equivocaciones o malos entendidos perjudiquen la implementación de los acuerdos. Existen varios procesos y estrategias que podemos utilizar para generar acuerdos entre empresa y comunidad. Un proceso que encuentro útil, que lo llamo relacionamiento estratégico consultivo para lograr la viabilidad social de proyectos, empieza con una identificación inicial básica de quiénes deben ser los actores, a quiénes debemos involucrar, qué personas pueden tener un interés, quiénes pueden estar preocupados que les vaya a impactar este proyecto, quiénes tienen información relevante, quiénes, a quiénes necesitamos para que se tomen decisiones, que tengan poder de decisión y a quienes tienen el poder de bloquear decisiones, quienes pueden perjudicar los acuerdos a los que se lleguen. También parte de este proceso es importante fortalecer capacidades de la población. Entonces, tenemos que dar seguridad a la población con información y conocimiento sobre sus derechos y obligaciones, tanto de las comunidades como de las empresas y del Estado. Porque si las personas no conocen sus derechos, van a temer más sobre qué es lo que viene, quiénes son, qué hacen. También tenemos que hacer esta presentación institucional del inversionista, de la empresa y sus intereses a la población. Una forma de empezar a construir relación es elaboremos juntos un código de conducta para nuestra interacción, respetando usos y costumbres. También es importante crear una suerte de consejo consultivo comunitario para dialogar múltiples proyectos, planes, para poder codiseñar procesos en los que podamos interactuar. Esto podemos usar el marco del Consejo de Coordinación Local que se utiliza en Perú con la ley de municipalidades, o podemos también usar algo ad hoc, como fue el caso de Guarinza, donde hoy en día existe una alianza estratégica empresa-comunidad. Tenemos que facilitar estos procesos de evaluación participativa de actores, intereses y situación, establecer mecanismos
para la gestión de preocupaciones, quejas y controversias basados en intereses, no solo aspectos legales. Y tenemos que implementar comités de monitoreo participativo, no solo ambiental, sino también técnico para acompañar estos trabajos. Un par de ideas para terminar. Es que para generar acuerdos empresa-comunidad que logren viabilidad social de proyectos, se debe inspirar confianza y generar las expectativas adecuadas a través del contacto directo, el involucramiento temprano y el diálogo sincero con un enfoque de beneficios mutuos. Siempre van a haber tensiones entre recibir proyectos y el temor a potenciales impactos negativos, pero las empresas y las comunidades sí pueden trabajar juntos para generar acuerdos empresa-comunidad que sean mutuamente beneficiosos y que tengan en cuenta los intereses, necesidades, preocupaciones que son importantes para cada una de las partes, con los procesos adecuados en los que todos se sientan escuchados y reconocidos. Y 4 tips, 4 recomendaciones para terminar. Primero, necesitamos escuchar para entender y no escuchar para refutar. Conectar con el otro como ser humano, pensando o abordando estos intereses de ser apreciado, valorado, respetado y tener sentido de pertenencia y el sentido de autonomía que mencionamos hace un momento. Podemos adoptar un enfoque de beneficios mutuos para las negociaciones, la interacción y el involucramiento y la construcción de relaciones de confianza. Y podemos usar este proceso de búsqueda conjunta de información que genere información creíble y confiable para todos. Incluso podemos enmarcar el ciclo de vida de los proyectos mineros en un proceso de construcción de consenso para generar relaciones de confianza de largo plazo, con beneficios para todos y lograr así la viabilidad social de proyectos. Este señor es uno de los de origen alemán más famosos de la historia y refraseando su expresión o que se le atribuye, hagamos las cosas diferentes, pues. Cambiemos nuestra dinámica de interacción para lograr acuerdos empresa-comunidad. Y yo siempre termino mis presentaciones con este señor que es austriaco, pero de lengua materna alemana, y que dice que la cultura se come la estrategia cada mañana. Eso en mi mundo significa que de nada sirve tener las herramientas y procesos o estrategias adecuados si tenemos el paradigma equivocado. Es decir, pensemos en beneficios mutuos y cambiemos la dinámica de interacción actual para generar acuerdos empresa-comunidad que logren la viabilidad social de proyectos mineros. Eso es lo que tengo que compartir y perdóname porque me he pasado 2 minutos del tiempo que me habían asignado. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muy interesante, de verdad, ahí cambiando el enfoque, el paradigma. También un contraste con lo tecnológico, con la parte social, pero justo eso queríamos darle también la tarima, presentar que tiene varios componentes el éxito de un proyecto minero. Hay varias preguntas para ti acá en la herramienta de Q&A. No tenemos